es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. El día de hoy no hay lugar común. Tengo a Diego Gómez Pickering. Usted lo conoce, fue nuestro embajador mexicano en Gran Bretaña. Trayectoria larga, y ahora, Diego, nos traes este libro a la cabeza, al pensamiento, sobre África, un continente al que le prestamos poca atención. Y comienzo por ahí. ¿Por qué escribir un libro sobre África? ¿O por qué tendría yo que preocuparme por lo que está pasando en ese continente con 52 países? Bueno, yo creo que porque hoy más que nunca el aleteo de una mariposa en el Valle del Rift, que es esta cicatriz geográfica que atraviesa el continente africano, genera grandes e importantes consecuencias en el resto del mundo, incluido México. Pero tenemos que abocarnos a África, porque al final del día es parte de nuestra historia desde que México nació como país. En 1519, a la llegada de Cortés, desembarcaron 300 hombres, no todos ellos españoles, al menos 2 docenas, y así está documentado, eran africanos esclavos, pero también libertos. Conforme avanzaron hacia Tlaxcala, bueno, primero a Zempoala, Tlaxcala, Cholula y lo que era Tenochtitlán y la Ciudad de México, fueron parte de esa mezcla cultural, carnal, religiosa, con los mesoamericanos. Entonces, el encuentro de 1519 no fue entre 2 mundos, el mesoamericano y el europeo, fue entre 3 mundos, el africano, el mesoamericano y el europeo. Y para mí es fundamental que en estas épocas en las que nos cuestionamos qué es ser mexicano, qué es la mexicanidad, quién es un verdadero mexicano, pues abramos la puerta y hablemos de la raíz africana de México. A ver, digo, ahí hay una contradicción, ¿no? Ser mexicano y animarse justamente a reconocer esta raíz. Y ahí es donde te pido un poco que me ayudes a entender cuándo te diste cuenta de esta contradicción nuestra y cuándo decidiste desafiarla, estudiando África y escribiendo libros sobre África. Bueno, yo pisé África por primera vez en 1992, a la temprana edad de 13 años y medio, desde hace 31 años, del 92 hasta este 2023, que regresé del continente hace escaso mes y medio, después de una expedición de 3 semanas que me llevó a la frontera tripartita entre Liberia, la Guinea-Conakry y la Costa de Marfil. África ha sido una constante en mi vida. Quizá nace esa inquietud a raíz de las lecturas que mi abuela, Filomena Chousa, que en paz descanse, me donó de su biblioteca personal, y que eran recuentos de las travesías que llevó a cabo Vicente Blasco Ibáñez, ese gran valenciano universal, a través de sus recorridos por el Magreb y el Medio Oriente. Ahí es cuando descubro Entonces, el África árabe. ¿culpa de tu abuela? Pues culpa de mi abuelo, de mi madre. A mi madre siempre le hacían burla de adolescente por decirle que tenía trasero de negra, que cuando bailaba parecía negra. Cuando fueron las Olimpiadas y ella era una edecán aquí en la ciudad universitaria, le tocó acompañar a delegaciones africanas. Diego, utilizabas esta metáfora, ¿no?, sobre cómo se mueven los fenómenos de la globalización, y que justamente utiliza la idea de la mariposa, el aleteo de la mariposa. Pero África es más que el aleteo de una mariposa, es el continente en disputa en el siglo XXI entre las 2 formas de ser potencia en el mundo. O sea, China hace mucho que decidió que el terreno de juego real es África. Y Occidente ha decidido ceder ese terreno de juego. Y lo sabemos poco, pero en efecto el empoderamiento de China pasa por su inversión, por su comprensión, por su penetración a varios de los países más importantes de África. Podemos hablar de China, podemos hablar de Rusia. Yo creo que no, hoy por hoy
No podemos obviar la intervención de las fuerzas paramilitares de Wagner en la mayoría de los países del Sahel. El reciente golpe de Estado De en Níger Prigozhin, ¿no? subraya justo el rol que ha jugado Rusia. Veíamos ondear banderas de Rusia incluso en el reciente golpe de Estado en Gabón hace unos días. Pero también podríamos hablar de Turquía, de Indonesia, de potencias medias y de la Europa centenaria que sigue viendo intereses en África. Creo que África ha sido punto de encuentro y ha sido víctima hasta cierto punto de intereses foráneos. Y México creo que ha carecido de una visión propia. Se ha dejado... Curiosidad, inquietud, no tiene realmente, yo creo, México un afán por tener una posición propia en África. Ahora, esta pregunta que te hacía tiene una premisa malhadada, y es asumir a África como botín. Déjame ahora preguntarte del otro lado. África como actor, que traemos países entre los 52 que han transformado la historia. A ver, Sudáfrica, para decirlo muy rápido, pero tenemos democracias emergentes muy potentes, tenemos economías también muy potentes, sociedades que han logrado trascender incluso las rupturas religiosas y étnicas y otras que no han podido. Pero a ver, la idea en efecto de África como potencia en el entorno internacional, no solo como botín, ¿qué tendrías que decirnos a propósito de esto? Pues yo parafrasearía a Mia Couto, ese gran escritor mozambiqueño, Premio Camões, el equivalente del Cervantes en la lengua lusa, un luchador por la independencia de su país de Mozambique y una voz a la que hay que escuchar, que en primer lugar África, y también lo decía Kapuczynski, por cierto, un gran corresponsal polaco y gran cronista de África, que África no es una, son muchas, hay muchas Áfricas. Y que todas esas facetas de África, a nosotros, por la falta de sensibilidad desde México, se nos pierden. Y entre lo que perdemos es precisamente avisorar ese gran potencial del continente y ese papel protagónico que juega. Estos días se celebraba en Nairobi una reunión regional, continental, sobre cómo el continente está abordando las consecuencias negativas del cambio climático. 10 días antes terminó en Johannesburgo la reunión del mecanismo de los BRICS, en este caso hospedada, albergada por Sudáfrica. Creo que África representa para nosotros una oportunidad de vernos frente al espejo y de explorar posibilidades de cambio que no hemos logrado viendo hacia donde tradicionalmente vemos. Nosotros tenemos la mirada fija al norte del Bravo, al otro lado del Atlántico, pero hacia Europa. Sí, cuando menos en América Latina, un poco a veces sí, a veces no, pero no hacia Asia y desde luego no hacia África. Hay una periplo tuyo que quería mencionar porque entre ese desconocimiento de los matices ignoramos la proximidad entre la India y África. Y tú estudiaste en la India. Cuéntame un poco de esta relación entre la India, otro gran universo, otro gran jugador, digamos, del mundo, y África. Es una relación añeja, es una relación tan antigua como la relación que puede tener África con los europeos, que data de las navegaciones portuguesas que descubren y dibujan la costa occidental, el Golfo de Guinea y luego el Cabo de Buena Esperanza. Hay realmente registros históricos que datan desde la Edad Media, los intercambios entre el subcontinente indio y la costa oriental de África. Es más evidente hacia el siglo XIX, por supuesto, cuando tenemos gran parte del continente africano controlado por el Imperio Británico y que hay un tráfico de personas, porque sería injusto calificarlo de otra manera, que traen mano de obra de la India hacia el continente africano, de Kenia hasta Sudáfrica, pasando por lo que hoy es Tanzania, Ruanda, Burundi, Mozambique, Malawi, Zimbabue, Botsuana, Namibia, traen mano de obra india a construir la infraestructura que los ingleses necesitan para llevar a cabo su economía extractivista y mercantilista con el continente. Ahí se establecen enormes comunidades indias que hoy por hoy, a décadas, incluso en algunos casos más de un siglo de distancia, son netamente africanas. No podemos olvidar, por ejemplo, los eventos que llevaron a Idi Amin a expulsar a la población ugandesa de origen indio en los años 70, lo pujante que fue la participación india o de los sudafricanos de origen indio en el movimiento que eventualmente tumbó al régimen del apartheid
y que encumbró a Nelson Mandela como el primer presidente de la Sudáfrica independiente y realmente multicultural. La relación entre la India y África es una relación añeja, es una relación pujante también, porque creo que desde ese vínculo histórico ha logrado desarrollar una relación mucho más equitativa de la que podríamos tener y que deberíamos buscar desde América Latina con el continente. Estamos hablando con Diego Gómez Pickering a partir de su libro África, radiografía de un inmensísimo continente. Si yo te estoy oyendo hablar y te preguntara por qué país comienzo, y desde luego es una pregunta absolutamente subjetiva, ¿no? Uno podría responder todos los países son igualmente importantes, pero hay quien puede, no sé, engancharse con la África que en su momento tuvo relaciones con Francia, y entonces entrar por Senegal o por Burkina Faso, o por el África que estuvo relacionada con Gran Bretaña y entrar por Kenia, o en efecto por Sudáfrica, o por Ghana, ¿no? O por Costa de Marfil. ¿Dónde entrarías tú? ¿Cuál sería tu puerta de acceso para un joven interesado en conocer el continente? Hay múltiples puertas de acceso. Yo creo que las más naturales y las que se relacionan más con un mexicano serían, por un lado, el África del Golfo de Guinea, que da igual que haya sido colonizada por los alemanes, si hablamos de Togo, por los ingleses, si hablamos de Ghana, por los franceses, si hablamos de la Costa de Marfil, porque de ahí provino el grueso de la población africana que llegó a México entre los siglos XVI y XVIII. De ahí provienen nuestros ancestros, o los ancestros de un gran número de mexicanos. Y es muy interesante rastrear los pasos de aquellos africanos esclavizados, algunos de ellos luego libertos, que desembarcan en Veracruz desde 1519 hasta entrado el 18 y que provienen de esa costa. Hay infinidad de similitudes que nos sorprenden o que sorprenden al mexicano que por primera vez descubre esta parte de África. La otra entrada natural para mí sería el África que nace en Chiapas, el África que está en Tapachula, el África que trata justo de recorrer México hacia el norte y que tiene como puerta de entrada a ese estado del sur y el Soconusco. Ahí encontramos casi tantas nacionalidades como las que están representadas en la Unión Africana, en su sede en Addis Abeba. Los migrantes africanos que pasan por México y que han llegado en el último quinquenio en los miles, en las decenas de miles, incluso en algunos casos, dependiendo las cifras y el año del que se trate, hablan del África más contemporánea, más real, y de una África quizá con la que podemos relacionarnos de manera más directa, porque es una África que habla del flujo humano y de la migración, y una África que está hoy por hoy presente en nuestro país, sin duda alguna. Te agradezco muchísimo, Diego Gómez Pickering, por este libro, por esta conversación, por esta erudición, que en efecto pues, choca contra nuestra conciencia y nos hace mirar hacia sitios, lugares, orígenes que merecen ser mirados, que nos completan. Sin duda, espero que mucha más gente se anime a voltear la mirada al otro lado del Atlántico. Gracias por el espacio y gracias por recibir a África aquí en el Ajusco. África, radiografía de un continente, aquí en ADN 40, Diego Gómez Pickering. Nos vemos próximo sábado, 11 de la noche, ADN 40. Aquí no hay lugar común.